Muy bien, continuando con nuestro webinar, estamos en el tercer panel que hemos titulado Casos de éxito e innovación en empresas proveedoras. Estoy con dos invitados, estoy con Rodrigo González, CEO de Minverso. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Y también con Gianni Anelli, investigador de CENIAR, Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Bienvenido, Gianni. Encantado de estar acá. Gracias. Súper. Muchas gracias a ambos. Bueno, el objetivo de este panel es mostrar cómo la innovación, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están transformando las operaciones y generando nuevos perfiles y oportunidades laborales. Rodrigo, antes de partir en materia, cuéntanos un poquito de ti y de Minverso. Súper, bueno, nosotros somos una empresa chilena que se dedica fuertemente al uso de la realidad virtual aplicado a la industria de la minería, con varios usos. Ahí de los más concretos tienen que ver con capacitación. En el fondo, que los operarios a través de estas gafas de realidad virtual puedan inmersarse a la situación real de trabajo y puedan tener un aprendizaje que es mucho más experiencial que estar imaginando un PowerPoint. Fantástico. Muy bien, pues es muy atingente al tema que estamos tratando hoy día, ya que estamos en el contexto de esta feria laboral virtual que estamos organizando en conjunto las organizaciones APRIMIN, Consejo de Competencias Mineras, Sonami y Teamwork. Estamos en la Radio Agricultura y los queremos invitar a que revisen matchminero.cl. Bien, Gianni Anelli de CENIAR, Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. Qué interesante saber que tenemos este centro. Cuéntanos un poco de ti y del centro que hoy día estás representando. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. El Centro Nacional de Inteligencia Artificial, la verdad es que tiene un rol tremendamente importante hoy en día, no solamente en el país, sino que también en la región, para tratar de precisamente apalancar y generar consenso y voluntad respecto a la posición que deberíamos tener como región frente a la inteligencia artificial, al impacto que está teniendo en distintos ámbitos de la vida, y ahí es donde yo efectivamente estoy viendo y tratando de trabajar por los impactos en el mercado laboral. Fantástico, bonito desafío, Gianni, que tienes por delante. Rodrigo, cuando hablamos de inteligencia artificial y transformación digital en la minería, ¿qué aplicaciones son ya una realidad? Muchas, o sea, lo cierto es que la industria de la minería es una industria que tiene una adopción tecnológica muy alta, me atrevería a decir una de las más altas a nivel país, donde ya en realidad la teleoperación, por ejemplo, hoy día hay centros integrados de operación a un par de cuadras de acá, donde hay oficinas con aire acondicionado, con estaciones gamer, operarios manejando equipamiento de alto tonelaje a kilómetros de distancia. Entonces, efectivamente, la inteligencia artificial acá juega un rol clave, especialmente en la transformación y en la necesidad que tiene hoy día la industria de poder también producir mucho más. O sea, el mundo necesita Chile, necesita el cobre, necesita los minerales de Chile, necesita el litio, y efectivamente acá hay que replantearse la forma en cual hemos trabajado hasta ahora, y naturalmente este hype o este boom de la inteligencia artificial nos viene muy bien para poder también replantear procesos productivos de forma local. Efectivamente. Y Gianni, entrando en una pregunta un poco más compleja, no sé, ¿la tecnología está reemplazando empleos? ¿Cómo lo ves tú? ¿O principalmente está transformando la manera en que las personas trabajan? Mira, yo creo que alrededor de la inteligencia artificial hay muchas ideas quizás preconcebidas que precisamente nuestro trabajo pasa por tratar de entregar datos respecto a las cosas que se están haciendo hoy en día y el impacto efectivo que tiene en este caso en el mercado de trabajo. Yo te diría que en ese contexto que hay mucha data que nos permite señalar y enfatizar que la tecnología y la inteligencia artificial lo que viene a hacer no es a reemplazar o automatizar puestos de trabajo de forma completa o ocupaciones laborales, sino lo que viene a hacer es automatizar o acelerar tareas laborales, que es un énfasis, un nivel de granularidad y unidad de análisis mucho más pequeña, mucho más fina, en donde dentro de una misma ocupación uno puede tener distintos niveles de exposición a la inteligencia artificial. Y en la medida que nosotros usamos esos lentes para analizar los puestos de trabajo con una mirada mucho más detallada, podemos hacer una toma de decisiones mucho más al dedillo, si se quiere, mucho más efectiva respecto, por ejemplo, a el rol que puede tener la capacitación para distintos perfiles laborales, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer en ese sentido es poder pasar esta barrera de decir la ocupación o el puesto de trabajo es la unidad indivisible. Y termino con un ejemplo muy gráfico en este sentido, que tiene que ver con que el 2013 fue el año en que se publicó el primer estudio respecto a automatización del mercado laboral,
por autores de la Universidad de Oxford, por supuesto con mucho prestigio, pero en este estudio ellos decían que el 47% del mercado laboral estadounidense se iba a ver amenazado o expuesto por la inteligencia artificial. Hoy, mirando hacia atrás, efectivamente podemos ver que esos eran números tremendamente alarmistas, y el problema pasaba precisamente porque la unidad de análisis era la ocupación en vez de la tarea. Claro. Cuando analizamos con este nivel de detalle, podemos hacer un análisis mucho más fino y ya efectivamente tener diagnósticos que sean mucho más aplicados a la realidad que estamos viviendo. Así es, nos comentaba Rodrigo de las operaciones remotas, que estamos aquí a cuadras, desde donde toda esta digitalización y automatización se ve con estas nuevas tecnologías. Rodrigo, ¿cuáles son los nuevos perfiles profesionales que tú estás viendo que están apareciendo en esta nueva forma de hacer minería? Sí, la verdad que hay una multiplicidad de nuevos perfiles súper interesantes y que no obedecen necesariamente a la concepción tradicional que tenemos nosotros de la minería, ya sea el ingeniero en mina, el metalurgista, el geólogo, sino que también se abre a nuevos oficios, a nuevas posibilidades, como lo es la informática, como lo es la robótica, como lo es la generación de diseños instruccionales. Sin ir más lejos, nosotros en Minverso, los perfiles con los cuales conjugamos, junto naturalmente con estos perfiles bases de tradicionales de minería, a la hora de poder aprovechar todo el conocimiento, el know-how y la experiencia que tiene Chile, que en esto es una potencia mundial, lo combinamos efectivamente con chicos que son desarrolladores de videojuegos, con personas que son ingenieros en informática, con periodistas, con personas que hacen los guiones de esta experiencia. Entonces, sin duda que se abre, este pool se abre porque es un desafío mayor. No hay que olvidar que toda la electromovilidad, que toda la inteligencia artificial va a requerir cobre. Por tanto, el mundo necesita a Chile y tenemos que, sin duda, como te contaba anteriormente, replantear la forma en cual estamos produciendo, porque necesitamos producir un 70% más de aquí al año 2050. Entonces, es un desafío concreto al país. Impresionante. Hablábamos en los talleres anteriores sobre la gente que se va a necesitar. Más de 30.000 puestos de trabajo van a faltar en los próximos 10 años. Y muchos de ellos van a estar vinculados con las nuevas tecnologías y, por supuesto, con la nueva forma de hacer minería. Yanni, ¿dónde ves hoy el mayor potencial de aplicación de inteligencia artificial en minería? Yo creo que este tema es clave para precisamente poder capturar el mayor valor que hoy en día nos puede entregar la inteligencia artificial. Y primero decir que en todo orden de puestos de trabajo, efectivamente, si hacemos este análisis de tareas, podemos encontrar un potencial de ganancia, ¿no? Pero sin embargo, yo te diría que en todo orden de la cadena de valor, en la medida que nosotros podamos generar procesos que tengan mapeado de la mayor forma los procesos, que esté todo digitalizado y que tengamos esa información disponible para que las inteligencias artificiales puedan asesorarnos en la toma de decisiones, es donde más valor podemos entregar. En los procesos productivos de la minería hay miles de decisiones a lo largo del día que pueden ser facilitadas, o en donde la IA puede entregarnos recomendaciones o asesoramiento para mejorar y hacer calibres que quizás cuando uno mira demasiado en particular una tarea, no se ve suficiente movimiento de aguja, pero cuando las pones todas en contexto, efectivamente lo hay. Y ahí es donde yo creo que está el valor, que nos acostumbremos a tener como asistente a la inteligencia artificial. Y para eso hay un tremendo espacio de desafío y crecimiento, sobre todo en lo que es la formación de capital humano. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente capaces de formar y de capacitar a la gente para que no le rehuya a la inteligencia artificial, para que la adopte, para que pueda manejarla y pueda palparla y de esta manera integrarla en sus procesos de trabajo, en la rutina del día a día. Perfecto. Yari nos hablaba de la digitalización de procesos, Rodrigo. Yo te pregunto, ¿qué problemas concretos de la minería permite resolver hoy tecnologías como los digital twins? Interesante, sí. O sea, no hay que olvidar que seguimos teniendo problemas, que seguimos teniendo efectivamente un letargo a la hora de poder capacitar, de poder entrenar estos nuevos talentos para acercarlo a la industria de la minería. Seguimos teniendo accidentes, eso también es una realidad país. Hace poco lamentamos naturalmente este accidente que tuvimos en el Teniente. Por tanto, hoy día esta tecnología lo que permite es efectivamente acercar la industria y tener un aprendizaje mucho más concreto. Ya no estar imaginando un plano en AutoCAD o estar imaginando una planilla en Excel o una base de datos, sino que acercarnos de forma mucho más
material al espacio de trabajo. Y ahí el gemelo digital gana un espacio gigante. O sea, si bien no es una tecnología nueva, hoy día con la inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, que nos permite precisamente esto de las operaciones remotas, gana un espacio importante y nos viene a resolver problemas esenciales que tenemos hoy en día en la industria, de los cuales tenemos que hacernos cargo, como son la productividad, como son la seguridad laboral, como en nuestra interacción también con el cuidado del medio ambiente. Entonces, efectivamente, poder prever, poder hacer simulaciones, poder anticiparnos a la inestabilidad de zonas geológicas, poder anticiparnos naturalmente a accidentes, anticiparnos a poder evitar naturalmente la interacción hombre-máquina. Aquí estamos hablando de equipamiento de tonelaje, de alto tonelaje, poder evitar también la interacción naturalmente con material particulado. Entonces, efectivamente, hay problemas de raíces que hay que hoy día trabajar, y naturalmente ahí los gemelos digitales, la teleoperación juega un rol clave precisamente para poder atenderlos. La seguridad es el valor principal de nuestra industria minera, y estas nuevas tecnologías vienen a ayudar a reducir la exposición a accidentes, que es tan relevante. Así que en ese contexto, Gianni, te pregunto, ¿cuáles son las tareas o funciones que probablemente se van a transformar primero? Según tu mirada, ¿cuáles son las que están próximas a cambiar? Yo te diría que el trabajo que estamos haciendo en Senia nos ha permitido hacer un mapeo de distintos puestos de trabajo y ver sus porcentajes de aceleración con inteligencia artificial, ¿no? Es un trabajo que también estamos haciendo y estamos llevando a cabo a lo largo de la región, y lo que hemos podido recabar a partir de la experiencia de la data es que hay muchas tareas que son de corte cognitivo, estandarizado y repetitivo, en donde la IA efectivamente nos puede dar una mano bastante importante, porque es donde quizás a partir de la fatiga nosotros podemos disminuir nuestra capacidad de producción, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros tenemos, como digo, este asistente que nos permite procesar cientos de datos a la vez, y que nosotros podemos hacer un chequeo y verificación de aquello que nos está dando, nosotros es que efectivamente podemos dar este boost de productividad. Entonces yo te diría que las tareas efectivamente que están en este rasgo de incremento de productividad por inteligencia artificial son aquellas que son de orden cognitivo, que son estandarizables y repetibles. Entonces, en la medida que nosotros podemos incrustar una inteligencia artificial que nos ayude con esas tareas que generan un desgaste evidente en el trabajador, nosotros les liberamos tiempo para que de esta manera ese tiempo pueda ser aprovechado en tareas que también son cognitivamente quizás más complejas, pero ahí está el desafío de poder dar este salto y darle un valor agregado al puesto de trabajo en la manera en cómo hoy está funcionando la minería y en general el mercado laboral. Nuevas tareas, nuevos roles, gracias a la inteligencia artificial. Y en este sentido, Rodrigo, ¿cómo cambia la forma de capacitar y entrenar a personas cuando incorporamos los entornos virtuales? Un antes y un después. Lo que fue hace un tiempo una innovación, hoy día ya es una consolidación en cuanto a la estandarización precisamente de esta herramienta. ¿Por qué? Porque las personas dejan de imaginar situaciones. Eso es súper concreto. Se han tenido la posibilidad de ponerse estas gafas de realidad virtual. Lo que hace finalmente es como teletransportarte a este espacio donde la persona puede hacer un paso a paso, puede equivocarse incluso y ver las consecuencias del error. Eso es clave precisamente para evitar improvisaciones, falta de información y cosas que suceden en el mundo físico, llevar toda esa variabilidad del proceso de aprendizaje a un entorno virtual, donde uno puede conectar emocionalmente esos claves. Por ejemplo, yo siempre explico esto: si uno se pone estas gafas, está en una sala eléctrica, una subestación eléctrica, sigue un procedimiento, se equivoca y genera un cortocircuito en realidad virtual, las manos comienzan a sudar. ¿Por qué? Porque el cerebro no hace la distinción si es físico o es virtual, ambas son realidades. Entonces le genera al operario, al trabajador, un aprendizaje que es profundo, nunca va a olvidar eso. Por tanto, esa improvisación, esa falta de información no la va a cometer, no se va a equivocar en el mundo físico, que es donde importa que efectivamente las cosas sucedan y sucedan de buena forma. Finalmente, el cerebro no logra distinguir si está en un entorno virtual o si realmente está viviendo la situación. Tal cual. Sí. Entonces, qué tremendo, porque te sirve efectivamente para aprender y para evitar posibles accidentes el día de mañana en faenas. Gianni, ¿cuáles crees tú que son las habilidades que deberían comenzar a desarrollar hoy las personas para trabajar junto a estas nuevas tecnologías? Recordemos que estamos en esta feria laboral virtual, hay jóvenes que nos están escuchando que quieren trabajar en nuestra industria, así que te pregunto por estas habilidades que deberían comenzar a desarrollar hoy. Yo creo que esta pregunta es clave, precisamente porque una veces no, y le respondo en un minuto, pero quiero hacer el alcance de que uno, cuando, por ejemplo, salen estudios respecto a la proyección de cantidad de trabajadores que se van a necesitar de aquí, por ejemplo, al 2035, 2034, uno piensa, falta mucho tiempo.
tenemos tiempo para hacerlo. Pero uno tiene que tomar en consideración que es el factor tiempo para formar a las personas en los trabajos. O sea, una persona puede estar 4, 5, 6 años y ese es el tiempo que toma en formarlo. Entonces es muy importante que empecemos hoy. El sentido de urgencia así lo requiere. Hecho esa contextualización, yo te diría que las habilidades pueden ser más o menos transversales en el sentido en que tiene que haber una capa, una base, que sobre todo tenga la capacidad de entregar una capa sobre inteligencia artificial general respecto a que el trabajador o el joven pierda miedo a interactuar con la inteligencia artificial, a que sepa la nomenclatura que se utiliza, que pueda tener ciertas nociones de programación, por ejemplo, no porque tenga que programar, pero sí porque es la forma en que la cabeza termina pensando un pensamiento algorítmico de pasos lógicos. Si hago esto, pasa esto; si pasa esto otro, pasa aquello. Entonces, de alguna manera tenga esa noción y el trabajador no tenga miedo a interactuar con entornos que estén muy marcados por inteligencia artificial. Una segunda capa yo te diría que es la especialización técnica en la minería, por cierto, donde eso no necesariamente va a cambiar en gran medida. Los procesos y las cadenas de valor pueden efectivamente estar meridianamente consistentes en ese sentido, y después una capa más fina que tenga que ver, ¿sabes?, con la interacción con equipos de trabajo. Porque en un contexto donde la intensidad del trabajo a partir de ayudas con inteligencia artificial se incrementan, uno tiene más trabajo que es necesario mostrar al resto del equipo. Entonces es más importante darse a entender y también tener la capacidad de transmitir ideas a gente que puede ser del mismo equipo como a pares de otros equipos. Entonces, la comunicación y la interoperación entre equipos también resulta tremendamente importante. Qué interesante. Entonces tenemos pensamiento lógico, está la parte técnica, pero también están las habilidades interpersonales, el saber comunicar. Lo hemos conversado en otros paneles, hablábamos de, por ejemplo, una inteligencia artificial de un gran equipo minero, que una tenía mapeado completamente el manual del equipo, y este bot podía ir a leer el manual completo y anticipar posibles fallas o decirle al técnico: oye, ¿sabes qué? Échale un vistazo a esta parte. Exacto. Pero para saber leer esa información tienes que tener la parte técnica. O sea, no es solamente no es que cualquier persona pueda leer lo que te está diciendo la información en la inteligencia artificial. Así que también la parte técnica es relevante. Rodrigo, en una empresa como Minverso, ¿qué tipo de profesionales están buscando? ¿Quiénes están atrayendo? ¿Cuál es su core de gente para trabajar en una empresa como la tuya? Sí, si bien el core nuestro es altamente tecnológico, es importante que esto conjugue con el conocimiento y la experiencia. Y ahí cobra un doble sentido hacerlo además desde Chile. O sea, nosotros en Chile somos una potencia mundial y así nos reconocen, así nos hacen saber. Y efectivamente toda la experiencia que tenemos nosotros en minería a rajo abierto, minería subterránea, en procesos, en geología, si lo conjugamos naturalmente con la tecnología, podemos efectivamente mejorar todas estas barreras y todas estas brechas que tenemos. Entonces, los perfiles tienen que ver efectivamente con quizás salir un poco de la caja, salir de lo convencional que hasta ahora ha sido la industria de la minería, conjugarlos, como bien decía antes, con ingeniería en informática, con robótica, con diseño instruccional, con periodistas, con quizás oficios más convencionales que quizás nunca han estado tan vinculados hoy día a la industria de la minería, pero el desafío concreto no ha llevado efectivamente a poder replantear estas situaciones y poder ofrecer alternativas que salen de lo convencional. O sea, ¿qué tiene que ver una persona, un chico que sale de desarrollador de videojuegos con la minería? Uno quizás no se lo explica, ¿cierto? Claro. Bueno, tiene mucho que hacer. Sí, a mí en ese sentido me gustaría agregar un ejemplo concreto que tiene que ver precisamente con esta mixtura y esta hibridación de quizás los roles que vienen tradicionalmente en la minería, como pueden ser operarios, mecánicos en la minería, con lo que trae la inteligencia artificial y los desafíos de digitalización. Hoy en día el mecánico quizás tiene que pasar de observar, de evaluar una máquina, una infraestructura que está a su cargo, a saber leer la información que la misma máquina le está proveyendo. Claro. Y eso es tremendamente importante, que no se abrume a partir de que está recibiendo flujos de información de una máquina a la que supuestamente él debería evaluar. Entonces, uno tiene que ser capaz de poner esos escenarios concretos para que los jóvenes terminen formándose en ese tipo de contextos
y puedan así interactuar de mejor manera con las nuevas máquinas que traen información y que permiten pasar de este mantenimiento más preventivo, en donde quizás estoy hablando de mantenimientos cada 10 días, cada 15 días, a un mantenimiento a partir de datos mucho más predictivo. Es decir, que sea capaz la máquina a partir de sus datos de ser súper clara de cuándo necesita un mantenimiento, y eso requiere el mecánico que sea capaz de leer y analizar datos. ¿Y cómo ven ustedes que podríamos incorporar a la gente con más experiencia que están quizás retirándose? Todos hemos escuchado la historia o la anécdota del viejito que trabaja en faena y que puede escuchar la máquina, escucha una perforadora y puede saber lo que está pasando. Tal cual, sí. ¿Cómo ves tú, Rodrigo, que ese conocimiento tan valioso, que no se pierda, la gente que está jubilando, alguna gente que no se quiere retirar, claro, la gente joven que está entrando, ¿cómo hacemos ese match entre la gente más experimentada, los jóvenes, la tecnología entre medio? ¿Cuál es tu mirada al respecto, Rodrigo? Sí, yo soy súper positivo en ese aspecto. Siento que hay mucho más que entregar, especialmente si tienen 20, 30, 40 años, muchos de ellos de experiencia en condiciones quizás inhóspitas, en alta montaña, donde naturalmente por la edad avanzada ya cuesta más entender irse a alta montaña o estar en una galería subterránea. Por tanto, toda esa experiencia hoy día es de un valor altísimo, altísimo naturalmente. Entonces, si la conjugamos efectivamente con esta inteligencia artificial y esas cosas media intuitivas que tú dices, que efectivamente su experiencia solo le permite entender el proceso, una planta de procesamiento, entender efectivamente cuáles son las cadenas de valor o identificar cuellos de botella, si lo ponemos al servicio de poder también entregarle esa experiencia, ese conocimiento a los nuevos talentos, sin duda que se resuelve un match súper interesante, porque logramos en el fondo conjugar algo que la teleoperación nos quitó espacio, que naturalmente es la conexión con el terreno real, con la faena. Hoy día, como bien hablamos, muchos de los operarios están mirando pantalla y tomando decisiones sobre un molino SAC, sobre un camión CAEX, y naturalmente el contexto espacial que provee hoy día la faena se está perdiendo. Entonces, si efectivamente logramos integrar estos profesionales que ya han pasado ese camino, que tienen toda esa experiencia con las nuevas generaciones, vamos a lograr sin duda tener un mayor approach, tener mejor productividad y tener mucha más conexión también con la faena. Oye, qué interesante, ¿eh? Hemos hablado en otros paneles de la importancia de contar con equipos diversos en las operaciones, y lo que nos comentaba Rodrigo cierra perfectamente lo que hablábamos en los paneles anteriores. Ya ni poniéndonos quizás un poco más profundo, ¿cómo podemos hacer que la inteligencia artificial sea también una oportunidad para las personas y no solamente una herramienta de productividad, como estamos acostumbrados a hablar de estos temas? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que en ese sentido lo importante es, déjame quizás desde mi rol más académico irme más a lo teórico, pero en el trabajo se funden tres cosas que son fundamentales, que son la tarea, la tecnología y las habilidades del trabajador. Cuando tú modificas la tarea, evidentemente se modifica la habilidad, pero cuando la tecnología que media entre la tarea y la habilidad también cambian las habilidades. Entonces, voy a este ejemplo, a esta triada, porque efectivamente es una situación inherente propia del mundo del trabajo, en donde siempre puede pasar de que nuestras habilidades se queden desajustadas de lo que las tareas laborales nos están pidiendo. Entonces, yo creo que en este caso la inteligencia artificial el día de mañana puede ser otra herramienta, pero lo importante es que que sepamos que tenemos que estar en constante actualización de nuestros conocimientos para poder actualizar el stock de habilidades, de capacidades que disponemos en el trabajo. Vamos a mantener nuestra empleabilidad en la medida que nosotros sepamos usar esas herramientas. Yo siempre digo, me da risa porque hablábamos con amigos del colegio después de haber terminado la universidad, y hablábamos de que, qué bueno, terminamos la carrera, nunca más voy a estudiar. Hoy eso efectivamente ya no podemos pensar en el escenario, porque tenemos que estar en permanente capacitación de los conocimientos que tenemos para poder mantenernos empleados, porque la tecnología o las tareas del trabajo están en constante cambio, y eso nos lleva a nosotros a tener el desafío de que podamos estar siempre con un ojo en el trabajo, pero con el otro en las tendencias, y de esa manera surfear la ola, de que podamos estar activamente buscando cuáles son esas cosas que están sucediendo quizás afuera, y que tenemos que ser capaces de poder incorporarlas nosotros para poder mantenernos empleados.
Impresionante cómo ha cambiado el mercado laboral, la industria, la vida misma, pero sin ser tan profundos. La generación de nuestros abuelos podían trabajar y estar toda su carrera haciendo una función relativamente parecida durante muchos años. Hoy día eso es impensado. O sea, las generaciones nuevas que están entrando a nuestra industria tienen que saber que van a tener que reconvertirse probablemente varias veces dentro de su vida laboral. Rodrigo lo mencionaba en un momento, Chile es un exportador de cobre, es un país minero de clase mundial. Si algo hacemos bien en este país es minería, así que tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y Rodrigo, te pregunto si Chile puede convertirse también en un exportador de tecnología y conocimiento minero. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sin duda, o sea, es más, yo creo que estamos frente a una oportunidad histórica como país. Yo creo que estamos entrando a esta oportunidad y nos va a permitir incluso salir del subdesarrollo si lo hacemos bien. Como bien hay una demanda altísima de los minerales que Chile tiene, que lo tenemos en nuestra cordillera, el cobre, el litio, y efectivamente hay una demanda asegurada. O sea, los centros de datos hoy día en los cuales se aloja la inteligencia artificial requieren cobre, y eso es una realidad país. La electromovilidad, el proceso de reconversión precisamente de combustibles fósiles a la electromovilidad también requiere cobre. Entonces, efectivamente, hay una demanda asegurada y eso implica una oportunidad concreta para el país, y no solo en el rol tan extractivo, que naturalmente es una oportunidad económica, pero también en el conocimiento, en la experiencia en lo cual nosotros podemos exportar. Y es algo de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos y hay que siempre comunicarlo. Yo creo que en eso hemos fallado como industria. Creo que se sigue viendo una industria quizá un poco retrógrada, y una industria que efectivamente invierte mucho en investigación y en desarrollo. Es una industria que efectivamente tiene estas salas que son de ciencia ficción, que la gente no los conoce, que minería no solamente dice alta montaña, sino que efectivamente uno puede estar en los núcleos urbanos, en ciudades como Santiago, estar operando un equipo a 1000 kilómetros de distancia. Entonces, creo que falta creer más en nosotros. El mundo nos hace saber. Nosotros, cuando tenemos conversaciones con la región, cuando vamos a San Juan, a ferias, cuando vamos a Perú, nos hacen saber la clase de nivel en cual está Chile precisamente en minería. Es más, cuando hablamos también con personas en Australia, en Canadá, también nos hacen ver. O sea, estamos en primera línea en minería. Somos efectivamente, me parece, el campeón del mundo en la extracción de cobre, en la extracción de litio, en la extracción de tierras raras, y eso es una oportunidad concreta de desarrollo para miles de profesionales, para la industria, para hacer bien las cosas. Así que creo que hay una premura, creo que hay que creer más en nosotros, y creo que hay que tomar decisiones estratégicas efectivamente para poder asumir este boom en el cual hoy día estamos frente, como es la extracción de cobre. Con todo lo que hemos conversado hoy día, toma relevancia. A veces, para quienes estamos en esta industria, duele cuando se habla de la industria extractiva de una forma media peyorativa, pero claro, la cantidad de innovación y tecnología que hay que meter para convertir una roca en un concentrado de cobre es impresionante. Así que, como decía Rodrigo, esto de Chile tiene que creerse el cuento en materia minera, lo hacemos bien, tenemos grandes desafíos, necesitamos gente que se quiera sumar, que tenga esta misma hambre por aportar y por seguir creciendo y dejando al país donde debe estar. Nosotros, que somos más o menos de una generación similar, hemos crecido o estudiamos escuchando que estábamos con un pie en el desarrollo y otro en el subdesarrollo. Exacto. Yo creo que acá tenemos una forma, una herramienta para salir finalmente del subdesarrollo, y que, bueno, finalmente es la única forma conocida de derrotar la pobreza, que podría ser el enemigo común que tenemos hoy día en Latinoamérica. Para ir cerrando, ¿qué trabajo, Jenny, crees tú, o perfil que hoy todavía parece novedoso, crees que será completamente normal encontrar en 10 años más? Mira, yo creo que es también asociado a lo que veníamos hablando antes, ¿no? El hecho de que en distintas proporciones, pero los trabajos en general van a necesitar una capacidad analítica de datos mucho mayor a la que quizás tienen hoy en día. Entonces, en ese sentido, que haya una reestructuración de mallas curriculares o de capacitación en donde efectivamente podamos ir generando esa capacidad de no abrume frente a los datos, y también del desarrollo de lectura de lenguajes de programación, por ejemplo, que permitan esto que hablábamos de hablar o de un pensamiento secuencial algorítmico que nos permite interactuar mejor con la inteligencia artificial. Porque de esa manera nosotros podemos también saber que estamos incrementando es lo que se llama la aumentación del trabajo laboral a partir de inteligencia artificial, hacer una mejor simbiosis
entre la IA y el trabajador. No es uno o el otro, sino que efectivamente el boost de productividad viene por incrementar esta simbiosis entre ambos, y esto efectivamente pueda permitir un incremento de productividad por arriba, ¿no? Por encontrar mayores mercados, mayor innovación, nuevos clientes, en vez que por abajo, que puede ser como hacer de alguna manera lo mismo con menos, es hacer más con lo mismo. ¿Se entiende, no? Es efectivamente donde creo que el foco debería estar puesto en que nosotros tengamos esa capacidad analítica de interactuar mucho más con la inteligencia artificial de lo que estamos acostumbrados. Exactamente. Rodrigo, te repito la pregunta un poco, lo mismo que comentábamos con Jenny. ¿Cuál crees tú que son estos perfiles que hoy día parecen gran novedad, en un tiempo van a ser muy común? Sí, o sea, yo creo que las carreras STEM en general, la tecnocreatividad tiene mucho que agregar a esto. Y no sé, hoy día en una faena minera, un sobrevuelo en dron, el uso de nubes de punto, en los modelos BIM para ingeniería, es el día a día, ya es el estándar. No es que estamos pensando de aquí a 10, 20 años más. Partimos de esa base. Entonces, naturalmente yo creo que hay que motivar a los jóvenes a involucrarse con esto, no verlo tan lejano. Hoy día tenemos el acceso a la información como nunca antes en la historia. O sea, podemos interactuar con la inteligencia artificial y poder involucrarnos de forma mucho más directa, precisamente para ver si hace sentido quizá mi línea de desarrollo como profesional con la industria. Y sin duda que sí, yo creo que hay muchos espacios que ya son realidad y hay otros que naturalmente se van a poder formalizar en el tiempo. Muy bien, pues Rodrigo González, CEO de Minverso, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Yanni Anelli, investigador de Senia, fue un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De esta forma estamos concluyendo este panel número 3, en el segundo día del ciclo de webinars, en el marco de nuestra feria laboral virtual. Así que los invitamos a que sigan visitando la página matchminero.cl para que puedan postular y buscar un futuro desarrollo profesional en nuestra industria minera. Los dejamos por el día de hoy, que tengan un excelente resto de jornada y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.